Escucha presenta. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice. Muy buen día, profesor. Me presento, soy Osvaldo Manuel García García y junto a mis compañeros. Mi nombre es Garay González Emerson. Mi nombre es García López Otoniel. Conformamos el equipo número 7, el cual a través de este medio le expondrá sobre los animales ovíparos. Animales ovíparos. ¿Qué son los animales ovíparos? Los animales ovíparos son todos aquellos animales que se reproducen a través de la producción de huevo, en la cual se desarrolla el proceso de embriogénesis. La palabra ovíparo deriva de las palabras latinas ovum, que significa huevo, y parire, que significa parir. Los animales ovíparos ponen huevos en donde se desarrolla el embrión. Una vez realizada la fecundación, el embrión se rodea por una cubierta dura que lo protege, el cascarón. Los huevos son depositados en un nido o en una madriguera para su incubación. Los animales ovíparos son todos aquellos que nacen de la fecundación de huevos. Este proceso es desarrollado de forma externa a la madre y el proceso embrionario termina cuando éste eclosiona. La madre pone el huevo y el embrión se desarrolla dentro de este. Características de los animales ovíparos. La principal característica de los animales ovíparos es que ponen huevos y nacen de ellos. Aquellos animales cuyos huevos son secos son colocados en el exterior y depositados posteriormente luego de un proceso de fecundación interna. Aquellos animales con este tipo de mecanismo están las aves, insectos y reptiles. Aquellos animales cuyos huevos son blandos son colocados en el agua y depositados pero sin haber sido fecundados. El proceso de fecundación comienza cuando el macho esparce su esperma sobre los huevos que la hembra está depositando. Aquellos animales con este tipo de mecanismo encontramos a los peces, anfibios y crustáceos. Como todas las especies son distintas, la producción de huevo también lo es, aunque este depende de la época de reproducción. Por ejemplo, las aves pueden llegar a producir hasta 24 huevos, mientras que la tortuga marina puede producir hasta 190 huevos. En estos ejemplares, la fecundación del huevo puede producirse dentro o fuera de la madre, como en el caso de las gallinas y de las anguilas respectivamente. En los animales ovíparos, el crecimiento de las crías se realiza externamente, es decir, fuera del cuerpo de la madre. Con la reproducción ovípara se logra la conservación de la especie, ya que gracias al cascarón del huevo no hay agente externo que pueda dañarlo. Los animales ovíparos hacen nidos en los cuales resguardan a sus huevos. Con esto podemos contrastar la forma en la que lo hacen los animales ovovivíparos, ya que a diferencia de los animales ovíparos, estos incuban sus huevos internamente y posteriormente expulsan sus crías. Esta modalidad la encontramos en animales como serpientes, tiburones, entre otros. La forma de reproducción a través del huevo protege al embrión del ambiente externo y garantiza una manutención ideal durante su formación. Son capaces de reproducirse en gran cantidad, con especies con hasta 200 huevos. En algunos casos, los animales ovíparos, sus huevos pueden tener un proceso de incubación de alrededor de 4 meses. Dentro de esta exposición me tocan hablar sobre dos subtemas importantes, que es la característica de los huevos, por lo general, o por lo que hablaré, que son sus partes, y el tipo de reproducción que tienen los ovíparos, que es interna y externa, pero más adelante hablaremos de ella. Los huevos son muy variados en forma, color y tamaño, dependiendo a cada característica de la especie. No es lo mismo un huevo de codorniz que un huevo de un pingüino, o de un reptil, o de un pez, de un anfibio. ¿Por qué? Porque los huevos que se depositan los anfibios y los peces son diferentes a las aves. Es decir, no cuentan con una cáscara que lo protejan del medio exterior. Recordemos que existen dos tipos de fecundación, la externa y interna, y es por esto que los huevos tienen distintas características.
En la reproducción interna, los huevos son fecundados dentro de la hembra y luego depositados en un sitio para completar su desarrollo. Este sitio es elegido dependiendo al tipo de especie. Por ejemplo, las aves la ponen en un nido, la mayoría de aves. Los pingüinos, entre los pies. Reptiles, lo pueden poner en su madriguera, en una piedra, etcétera, etcétera. Igual que los carroñeros ponen sus huevos y nacen sus crías en barrancas, en piedras, etcétera, etcétera. Recordemos que estas aves y la mayoría de ovíparos de fecundación interna tienen la capacidad o discapacidad, podemos decirlo, de producir huevos no fecundados. Y una vez expulsados y después de una incubación, estos no podrán fecundarlos. En el caso de los reptiles, los mamíferos y las aves, la fecundación es interna, lo que significa que el macho deposita la célula sexual llamada espermatozoide dentro del cuerpo de la hembra. Existen muchas clases de peces, también una gran mayoría de serpientes y lagartos. Recordemos que estos animales, la mayoría de estos animales son ovovivíparos, los cuales es otra característica de los animales. Es una tercera característica, aparte de los ovíparos y los vivíparos, que mi compañero más adelante expondrá sobre ese tema, y algunos tipos de aves y cocodrilos, incluyendo algunos mamíferos como los equidnas y los ornitorrincos, que son los únicos dos, donde la fecundación de sus huevos es interna y esta se alcanza por medio de la cópula. Tenemos aquí la representación gráfica de un huevo, el cual es utilizado en la reproducción interna de los animales ovíparos, el cual consta de un albumen interno, un albumen externo, la yema, las membranas, el disco germinal, la cáscara y la cámara de aire, en donde la cáscara es flexible o rígida dependiendo del medio y especie. Recordemos que no es lo mismo, como ya dijimos en algunas características anteriores, la especie y las características del huevo hacen que varíen. El album, la fuente de proteína que protege al vitelo, que en este caso es la yema. La yema o vitelo es el citoplasma del cigoto y las membranas son aquellas que rodean al embrión en crecimiento. Por otro lado, en la fecundación externa, los huevos son depositados sin fecundar, por lo general en un medio acuático, que luego el macho los fecundará con sus espermatozoides. La fecundación externa se produce por el contacto del espermatozoide con el óvulo en el medio ambiente. Estos animales también son conocidos como ovulíparos, como en el caso de los peces. En el caso de los anfibios y peces, la fecundación externa, es decir, la hembra junto al macho, liberan los espermatozoides y óvulos al agua. Y en este medio donde se produce la fecundación. Un claro ejemplo, pues son las ranas, cuyos huevos son fertilizados externamente durante el apareamiento. Es en este momento cuando la hembra coloca los huevos y el macho rocían sus espermas directamente a los huevos. Sin embargo, por este tipo de fertilización en algunos animales ovíparos acuáticos no siempre se puede dar, ya que hay animales marinos que expulsan tanto óvulos como espermatozoides de una manera sincrónica. Por esto no siempre logran encontrarse y a veces la fecundación ocurre por casualidad. Diferencias entre los animales vivíparos y los animales ovovivíparos. Los animales vivíparos son aquellos que, después de su fecundación interna, se desarrollan y nutren en el útero de la madre, en un tiempo variable dependiendo de cada especie. Puede ser desde días, semanas o incluso meses, y nacen una vez que se ha cumplido su proceso de gestación. Los animales vivíparos no ponen huevos. Estos seres vivos tienen la particularidad de reproducirse de forma sexual. Esto quiere decir que las hembras son fecundadas por el macho una vez que éste deposita sus espermas dentro de su vientre, y de esta manera comienza a desarrollarse el denominado embrión. Ahí las crías, a través de la placenta, reciben los nutrientes
el oxígeno y por supuesto el cuidado necesario para que puedan crecer sanos y fuertes. Cabe resaltar que las madres de los animales vivíparos tienen el instinto maternal, es decir, que las madres cuidan a sus crías hasta que consideren que pueden cuidarse por sí mismas. Por otro lado tenemos a los animales ovovivíparos. Se denominan animales ovovivíparos aquellos cuyo embrión se desarrolla en un huevo alojado en el interior de la madre, de forma que la eclosión se produce poco antes del nacimiento o de manera simultánea. Tras producirse la fecundación de los huevos normalmente dentro del cuerpo de la hembra, esta los alberga en su abdomen durante todo el tiempo que se tarda el embrión en desarrollarse. Cuando está listo, el huevo eclosiona dentro del cuerpo de la madre y a continuación nace de ella. Este tipo de reproducción guarda las características propias de la reproducción vivípara, porque el animal nace ya vivo, pero también comparte rasgos de la reproducción ovípara, puesto que el embrión en realidad se ha desarrollado dentro de un huevo y no directamente del útero de la madre. Las características de la reproducción ovovivípara son que la fecundación de los huevos generalmente es interna, que el embrión se desarrolla dentro de un huevo, que el huevo está inserto dentro del cuerpo de la madre mientras se desarrolla el embrión, y por último tenemos que comparte rasgos con los ovíparos y con los vivíparos. Ahora hablaremos de los animales ovíparos que existen. En grupos de aves podemos encontrar desde avestruces, patos, pingüinos, colibríes, gansos, águilas, entre otros más. También tenemos a los grupos de los peces, y en este grupo se encuentran los animales como las pirañas, atún, sardinas y salmones. También tenemos a los grupos de los reptiles, y en los reptiles se encuentran animales como son las tortugas, lagartos, serpientes, cocodrilos, camaleones, entre otros más. Y por último tenemos al grupo de los anfibios. En este último grupo se encuentran animales como son las ranas, los sapos, el ajolote y tritones. Parte ha sido todo dentro de esta exposición. Gracias por su atención, profesor.